posibilidad de estar aquí, sobre todo con ustedes, y hablando de Santa Teresa, que siempre ha sido un gozo, por cierto, nada accidental, el hablar de ella desde la historia. Así que esto va a ser una reflexión puramente histórica, inútil por tanto, pero que en esta tarde quizá pueda venir bien, ya que la organización ha dedicado esta jornada a estos aspectos históricos. Y en cuanto al título que me ha sido asignado, significado eclesial y social, seguramente huelga la advertencia de que cuando se realizó la fundación del convento mínimo de San José de Ávila, lo social y lo eclesial eran dimensiones que no se diferenciaban, que no estaban separadas, mucho menos reñidas, todo lo contrario. Caminaban a la par, sin barreras de separación e implicándose las dos, pues eran aquellas sociedades sacralizadas. En cuanto a la información, esta reflexión histórica se basa en fuentes, en bibliografía, que no se pueden citar, ni debo citar, ni mucho menos, por su abundancia, entre otros motivos. Pero no quiero pasar así inadvertida la noticia de que la mejor fuente de conocimiento para la fundación de San José de Ávila, de acuerdo con el objetivo de este congreso, es la propia vida de la Madre Teresa. Interrumpe, y siempre que hace estas interrupciones lo hace con cierta incomodidad, la narración de su vida espiritual, de las mercedes, de las experiencias espirituales, para dedicar nada menos que 5 capítulos, de los pocos que dedican en la vida a la historia, lo que se dice a su biografía propiamente dicha, del 32 al 36, a narrar la fundación de San José, con todos los problemas que implicó, con todo lo que supuso. Es mi primera recomendación. Y la verdad es que yo tuve la tentación de venir aquí y leer la gran parte de esos 5 capítulos en vez de componer esta reflexión, y hubiera salido todo mucho mejor, tengan la seguridad, porque solo por escuchar a Santa Teresa ya merece la pena el recurrir a esta fuente. Así que es la fuente suya, lo que ella dice. Unos 5 años, ya lo hemos oído hoy al Padre Tomás, unos 5 años o 4 años después de realizado todo. Por tanto, ya con un tiempo suficiente para idealizar muchas cosas. Y de hecho, las idealiza, como no podía ser menos. La investigación posterior ha llegado ya a esas otras fuentes necesarias para conocer este acontecimiento de San José de Ávila, que fue todo un acontecimiento social, eclesial, carmelitano, abulense. Fuentes en archivos nacionales, conventuales, de protocolos, municipales, con tantos datos de aquellos días en Ávila. Y hoy hemos podido oír algo de lo mucho que tiene y de lo mucho que sabe Serafín de Tapia a propósito de estos documentos, que en buena parte han sido recogidos después en colecciones publicadas como las Memorias Historiales, o que permanecen manuscritas todavía como el Spicilegio, no Specilegio, sino Spicilegio del siglo XVIII. Son estas colecciones de documentos. Y entre la bibliografía, hay bibliografía muy aceptable a la que se puede recurrir. ¿Cómo puedo informarme de San José de Ávila? Pues hay algún libro, incluso de don Baldomero Jiménez Duque, muy accesible, con un talante de divulgación, pero de divulgación seria. Las madres de San José de Ávila han publicado también en Monte Carmelo algún libro muy ilustrador, a la vez que muy ilustrado de esto. Pero yo al que más he recurrido, y he recurrido insistentemente, ha sido al del padre Lucinio Ruano, Lucinio del Santísimo. Historia de San José de Ávila, solar de Reforma Teresiana, en sus 8 gruesos volúmenes mecanografiados. Es una auténtica enciclopedia fruto de un trabajo honrado, de un trabajo entregadísimo de investigación en tantos archivos, en tantos libros, porque los libros también son objeto de investigación. Y lo hizo en el 4º centenario de 1962 y de 1968. Fueron muchos años dedicados a esta investigación. Él pensaba sobre todo en San José de Ávila y en el convento de San José de Ávila. Repito, que es una obra gigantesca, una obra que uno de cuyos ejemplares entregó él, que trabajó mucho por San José, tiene muchos trabajos sobre el culto y la devoción a San José, entregó al Centro Josefino de Valladolid.
Gracias a eso los he podido utilizar, se están utilizando constantemente, y yo creo que soy de los pocos que lo utilizan, quizás si no el único, por determinados signos y por determinados libros que veo que van apareciendo ahora. Me callo. Idea germinal de San José. El primer rigor de la regla. Los orígenes de la fundación de San José de Ávila no pueden explicarse solo, ni principalmente, como una reacción de doña Teresa de Ahumada contra la forma de vida del monasterio de la Encarnación, de la que acabamos de ser ampliamente informados. Fueron agentes más generales, más profundos, más positivos, los que alumbraron su decisión, y es que desde mucho antes se vivía en la Iglesia y por tanto en la sociedad un intenso ambiente de reforma, no solo de reformación, sino también de reforma. Había un inmenso apetito de lo divino, como decía un historiador célebre que tanto influyó en las formas de hacer la historia, como fue Lucien Febvre, ya con palabras que podríamos decir ancianas, por los años de 1920 y tantos. El ambiente reformador, este ambiente reformador general, tenía también en Castilla una larga y arraigada tradición. Las órdenes religiosas, casi todas, con excepciones como trinitarios, mercedarios y carmelitas en España, habían hervido en reformas espontáneas o impuestas, por supuesto favorecidas por los poderes, ya desde fines del siglo XIV. Animado por los reyes, por el propio dinamismo de las órdenes, este ambiente seguiría vivo y seguiría actuante. Era un hervor reformador. Y si cabe con más vigor entre los franciscanos, desde Fray Pedro de Villacreces hasta Fray Pedro de Alcántara. Y los reformados, ya fuesen llamados como eremitas, observantes, descalzos, se impondrán sobre los conventuales o claustrales no reformados. De manera que a ciertas alturas, ya del siglo XVI, los franciscanos, por ejemplo, pues serían solo observantes, serían solo reformados. De los conventuales, bueno, saben que hay muy poquitos aquí en España, en Italia ya es otra cosa, pero aquí Felipe II impuso todos reformados, que es lo que se ventilaba en aquellos pleitos y en aquellos problemas tan profundos del choque posterior entre carmelitas descalzos y carmelitas calzados, la supervivencia, porque quería el rey que todos se reformasen, que todos se descalzasen. Así que ambiente general, ambiente en Castilla, más en los franciscanos, y todas las reformas se esgrimieron como reclamo la vuelta a la regla primera, o sea, la vuelta a las reglas limpias de mitigaciones, de esas mitigaciones sucesivas, al igual que las reformas o rupturas de la Iglesia se justificaban por el retorno a aquella fuente también libre de mitigaciones como era el Evangelio. Vuelta a la regla primitiva, reformas monásticas dentro de la Iglesia Católica, vuelta al Evangelio puro, reformas ya fuesen moderadas como la de Lutero, ya fuesen más radicales, las más radicales que le siguieron. Este retorno fue también el fin tantas veces declarado, o el medio si queremos, por doña Teresa de Ahumada, para justificar, mejor quizá para exigir, la fundación de la Casa de San José de Ávila. Como he dicho, el libro de la vida es la mejor fuente y la mejor escrita además. No he encontrado ni en el Padre Lucinio ni en ninguna otra cosa tan bien escrita como lo escrito por Santa Teresa. Nació en ella la idea de esta aventura fundadora. Todo acontece a raíz de la visión terrible, mejor dicho, espantosa para ir más de acuerdo con el léxico teresiano del infierno, lugar que, dicho sea de paso, halla una de sus gráficas y, como siempre en Santa Teresa, sensitivas descripciones. Yo quedé tan espantada, y aún lo estoy ahora escribiéndolo con que ha casi 6 años, y es así que me parece el calor natural me falta de temor aquí donde estoy. Vida 32.4. El efecto inmediato de tan fuerte espanto fue el sentimiento de grandísima pena por las muchas almas que se condenan. Entre ellas siente más dolor por las de estos luteranos, en alusión a los sonoros procesos y quemas de los autos de fe de Valladolid,
1559, que tanto impresionaron y acontecidos pocos meses antes de esta espantosa visión. Y ya voy relacionando más o menos conscientemente, siempre de forma deliberada, el nacimiento de nuestra orden, el nacimiento de San José de Ávila, cuando no se pensaba en una orden, sino solo en una casa, con la visión del infierno y con las muchas almas que se condenaban y en el anhelo de salvar, aunque fuese solo una alma, de condenarse. Para ella el dolor era por eso más, porque eran miembros de la Iglesia por el bautismo. Bien, la respuesta a su pregunta sobre qué podría hacer ante aquel espectáculo, qué podría hacer en aquella iglesia por librar una sola alma de tan gravísimos tormentos sin fin, fue la idea germinal de San José de Ávila. Pensé que lo primero era seguir el llamamiento que Su Majestad me había hecho a religión, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese. Y eso era difícil, por no decir imposible, cumplirlo en la casa donde estaba, que tenía muchas siervas de Dios, pero donde no estaba fundada en su primer rigor, palabra de Santa Teresa, la regla, sino guardábase conforme a lo que en toda la orden, que es con bula de relajación, Vida 32.9. Se ha estudiado con diligencia y con frecuencia la realidad y el significado de esta regla del retorno, de la regla de la orden de los carmelitas en Santa Teresa. Yo remito a los trabajos tan documentados y tan claros, además, como siempre, del padre Tomás Álvarez. La realidad es que no importaba demasiado en aquel momento inicial que lo que ella vio como regla primera o primitiva no fuera tal. Ni si se trataba de la regla albertina, inocenciana, eugeniana, esta no, por supuesto. Lo que importaba era el rigor, que se identificaba con tiempos remotos, por tanto con tiempos idealizados y con rigores también idealizados, ya que la idealización de los nacimientos de las órdenes, la riqueza de sus leyendas, influyó tan positivamente en las reformas y en las refundaciones posteriores. Por si no lo dejo claro, o por si lo omito después, es imprescindible tener en cuenta que el rigor, a aquellas alturas se había convertido en un valor absoluto al que se subordinaban todos los demás. Era un valor, hay que insistir en ello, demandado por la sociedad, ofrecido por las reformas, personalizado en las hazañas de los santos o de los que se querían que fuesen declarados como santos. Era la virtud más codiciada. Y estas identificaciones se perciben también en el proyecto original del convento de San José de Ávila, es decir, en los planes primeros de doña Teresa de Ahumada desde la Encarnación. Tenía muy cerca al santo Fray Pedro de Alcántara, modelo de los rigores, pero además de los rigores más clamorosos, unos reales, otros fantasiados, pero es que era igual. Que la Madre Teresa, todo el mundo lo sabe, se encargó de describir y además de propagar, fue una propagandista muy eficaz de los rigores de Fray Pedro de Alcántara. De él además decía como presentación, guardó la primera regla del bienaventurado San Francisco con todo rigor y lo demás que allá queda dicho algo. San Pedro de Alcántara era el eslabón que unía su descalcez franciscana con la vieja tradición reformista rigurosa de su orden en Castilla. Justamente cuando lo trató personalmente por primera vez, por 1560, doña Teresa comenzaba a pensar en su proyecto primero de rigor. El ambiente en la Encarnación. Bueno, pues voy a pasar sobre ascua sobre ello porque ya nos ha informado don Nicolás. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ya ha pasado la historia de los maniqueísmos, la historia de buenos y malos, y hay que tener muy en cuenta que la Encarnación, que era un monasterio de tantos como tantos, tenía una función también social, como todos los monasterios. Y en los monasterios había algunas o muchas monjas que se acogían por vocación, y había otras mujeres que tenían que hacerlo. Y el monasterio entonces ejercía la función social de refugio y remedio, que esto de remediarse
está en el lenguaje teresiano. Remedio de las mujeres que no se casaban, por una razón muy sencilla. Serafín lo conoce mucho mejor que yo. La soltería entonces no entraba entre las categorías de la mujer. Casada, viuda, monja, beata, emparedada, de todo eso había en Ávila. Soltera ya ven que es algo que no entra. Entonces vamos al convento y tenían derecho a ello. Y el monasterio de la Encarnación, como saben, no tuvo buena prensa. No la tuvo. Ya está superado todo ello, puesto que se va a la realidad histórica, ya lo hemos oído antes. Y me remito al mejor especialista, don Nicolás. Pero es la propia Madre Teresa la que prueba que en aquel recinto tan poblado había monjas o allegadas con inquietudes. Puede deducirse que gracias a aquellos grupos de la Encarnación debe deducirse, y en la Encarnación nació el proyecto de San José de Ávila, y que de ellas, de las monjas de la Encarnación, se alimentaron sus fundaciones posteriores, cuando ya el primer proyecto teresiano se alteró, se amplió, cambió. En cuanto al nacimiento, recordaba la Madre Teresa, unos 6 años después. Ofrecióse una vez, estando con una persona, decirme a mí y a otras que si no seríamos para ser monjas de la manera de las descalzas, que aún posible era hacer un monasterio. Yo, como andaba con estos deseos, comencélo a tratar con aquella señora, mi compañera, viuda, doña Guiomar, que ya he dicho tenía el mismo deseo. Ella comenzó a dar trazas para darle renta. Si nos da tiempo, insistiré mucho en esto de la renta. Para darle renta, que ahora veo yo que no llevaba en buen camino, y el deseo que de ello teníamos nos hacía parecer que sí, o no hacía parecer que sí. Lo anterior quiere decir que en la Encarnación había un grupo dinámico, sensibilizado hacia una nueva forma de vida sentada en el rigor. Y la noticia leve de la tertulia se fue complementando después con múltiples recuerdos y relaciones. Consta quiénes eran las integrantes, monjas y seglares asiduas, de aquel cenáculo animado por doña Teresa. Salto los nombres, todos las conocemos y hay que agradecerles muchas cosas. Pero la historia no es de agradecimiento, sino de reflexión. En cuanto al monasterio con vida a la manera de las descalzas, que decía la madre, o que decía doña Teresa de Humada, que se proponía como modelo, también se sabe que era el de las franciscanas descalzas, que contaban con el favor del padre Francisco de Borja y que desde Gandía habían ido a Castilla en un periplo ajetreado para acabar en Valladolid en 1554, pero de esas no hablaba aquella tertulia, aquel cenáculo. La fundación más comentada justo en aquellos meses, en aquellos días, era la de las descalzas reales de la princesa doña Juana en Madrid. Repito, por entonces, desde el 57 al 59. ¿Qué ofrecían estas franciscanas para que anduviesen en la mención de ese cenáculo? Pues además de algo importante como era el apellido, o sea, el nombre, y los nombres tuvieron importancia de descalzas, que adoptarían las carmelitas de San José, expresiones celebradas de rigor, ya que decían que tenían la regla de Santa Coleta, que a su vez era la regla primitiva de las franciscanas mujeres, que era la de Santa Clara, o sea, la primera, la primitiva. Esto de primitivo y primero tenía unas connotaciones claras entonces. Era la más rigurosa. Imponía 2 cosas, clausura radical y número muy reducido de monjas. No lo perdamos de vista, clausura y pocas monjas. Y clausura, imposible en comunidades tan pobladas y necesitadas, que es que el salir de la clausura, nos lo ha dejado claro don Nicolás, era una necesidad de supervivencia. Bien, pues parece haber sido el primer signo de identidad del proyecto de la Madre Teresa. Como puede observarse, fueron muy franciscanos los orígenes de las carmelitas descalzas. Y lo serán más cuando se impongan las ideas de Fray Pedro de Alcántara, que se impondrán, aunque solo temporalmente. No sabían las idealistas conversadoras de la Encarnación que esas descalzas reales franciscanas de Madrid, las descalzas reales, tenían la más pingüe de las rentas, la de ser fundación real, ni que habían establecido prioridades de admisión en favor de las candidatas relacionadas con la Casa Real
o con la primera nobleza, ni que estaba vigente ya desde el principio la aplicación inexorable de los estatutos de limpieza de sangre. Eran franciscanas descalzas, eso de descalzas sonaba mucho rigor, pues vamos por ellas. Si llegan a saber estas otras cosas, posiblemente no hubieran soñado en ese modelo. En aquel círculo de soñadoras no influía la tradición reformadora, de fuera de España, de la Orden del Carmen. No había excesiva información en el monasterio, ni los carmelitas estaban presentes allí, al igual que no lo estuvieron como consejeros o confesores de doña Teresa de Ahumada en su vida espiritual. Tampoco influía todavía el Concilio de Trento. Los recursos teresianos al concilio serán más tardíos. Y cuando la ola del concilio llegó hasta ella, ya había decidido la orientación de su vida y de su obra de reforma en sentido paralelo al conciliar. Escribe el padre Tomás Álvarez, para mí es una gran autoridad. Bromas muy en serio. Aludo aquí a la narración de este conventículo, de este cenáculo, de estas propuestas. El padre Rivera nos habla ya de que hablaban de ello, dice, como en burlas. Y la Madre Teresa, cuando lo comunicó también a doña Guiomar de Ulloa, se lo comunicó como riéndose. Esto de como riéndose y se rió es muy bonito en el lenguaje aquel castellano primero. Estas doncellas estaban poco tratando, decía la madre a doña Guiomar, que hiciésemos un pequeño monasterio a manera de las descalzas de San Francisco, y daban esta traza y esta. Doña Teresa tomó todo muy en serio. Tanto fue así que sus resistencias más que comprensibles al compromiso tuvieron que ser vencidas por el argumento de más peso para ella, por las visiones, que es una forma de lenguaje, de retórica del lenguaje. Está aquí mi otro maestro, Juan Antonio Marcos, y siempre que hablo del lenguaje lo hago con cierto temor, porque no soy filólogo, bueno, ni nada, pero filólogo no. Al margen de su dimensión sobrenatural, en la que no puede entrar el historiador, en la dimensión sobrenatural de las cosas, por supuesto de las visiones, estas visiones confirmaban a doña Teresa, a la Madre Teresa, en sus ideas y en las convicciones que ella tenía, generalmente contra el parecer de otros y no raramente contra la opinión común. En aquella circunstancia, la visión introduce otro elemento esencial en la fundación y que es signo de una modernidad en la espiritualidad, en la sensibilidad religiosa y también en la historia de la devoción, que tiene su importancia. Bien, la novedad para las futuras fundaciones y para la primera en la que piensa es San José. San José, el esposo de María, el ayo de Jesús, habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José y que a la una puerta nos guardaría él y Nuestra Señora a la otra y que Cristo andaría con nosotras y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor y que aunque las religiones estaban relajadas, que no pensase se servía poco en ellas, que qué sería del mundo si no fuese por los religiosos, que dijese a mi confesor esto que me mandaba y que le rogaba a él que no fuese contra ello ni me lo estorbase. 32.1. En todas las citas están en el 32 y en el 36 de la vida. Se iniciaba por el otoño de 1560 la aventura fundadora, en cuyo primer momento halló doña Teresa el apoyo del provincial de su orden, el de Fray Pedro de Alcántara, el de su confesor jesuita, después cambiará de opinión, a su proyecto de convento reducido, riguroso, de clausura muy cerrada y de solo 13, después dirá 12 o 15 monjas. Otra cosa serían las rentas. En aquel momento se consideraban necesarias. Como ven, la Madre Teresa no habla en estos primeros proyectos, no habla ni mucho menos de prescindir de las rentas. Consideraban, repito, que necesarias y no acababan de asegurarse a pesar de la promesa de doña Guiomar de Ulloa, que andaba muy mal económicamente. Con la decisión de fundar la casa comenzó también la carrera de contradicciones. En cuanto la noticia llegó a la ciudad, en una ciudad como Ávila, hemos oído esta mañana los habitantes que podía tener, me remito otra vez a Serafín de Tapia,
Tardaba un poco en divulgarse noticias de esta índole, y así la persecución contra el proyecto y las dos mujeres, doña Teresa y doña Guiomar, no se hizo esperar. Los dichos, las risas, el decir que era disparate, que bien me estaba en mi monasterio. En la Encarnación se reaccionó como era natural que se reaccionara. Estaba muy malquista en todo mi monasterio, porque quería hacer monasterio más encerrado. Decían que las afrentaba. Unas decían que me echasen en la cárcel, otras bien pocas tornaban algo de mí. Fueron, sigue, tanto los dichos y alboroto que el provincial mudó de parecer. Lo que antes era a favor se convirtió en contra. A doña Guiomar ya no le querían absolver si no lo dejaba. Y hasta en los sermones, los más poderosos medios de comunicación, de información, de deformación y de agitación de entonces, salía para alta vergüenza, lo cuenta alguna de sus sobrinas, doña Teresa. Tantas contradicciones la obligaron, con lo que ella era, a estar en silencio y no entendiendo ni hablando en este negocio 5 o 6 meses. La verdad es que, dado lo habladora que era, el silencio de 5 o 6 meses, hay que saber valorarlo. Y como en esta ocasión se trata de lectura del libro de la vida, quiero decir, en este congreso, lo que ocurrió en estos 5 o 6 meses de silencio y de amargura es narrado por la madre unos años después, con maestría además, y lenguaje y estrategias inigualables. Permítaseme aludir a un par de ejemplos, por eso de la lectura y del libro, relacionado con San José, como es natural. Cuenta con delicadeza cómo, ante la postura hostil del primer rector de la Compañía de Jesús, su confesor teatino, nunca dice Santa Teresa jesuita, su confesor teatino, ni lo decían entonces, tampoco le era favorable. ¿Por qué? ¿Por qué no le era favorable su confesor jesuita? Téngase en cuenta esta definición teresiana de la obediencia jesuita, con tal o jesuítica, con su dosis de ironía, naturalmente. No le era favorable porque, como el que me confesaba tenía superior, y ellos tienen esta virtud en extremo de no se bullir, sino conforme a la voluntad de su mayor, es el perindias cadáver. Pero claro, es mucho esto del no se bullir, si lo dice el superior. La madre escribirá cómo en aquellos meses, una segunda observación de estos tiempos, no faltaron voces amigas que temieron por ella con el peor de los temores que entonces se podía tener, el temor a la Inquisición. Ella, más que de temores, habla de miedos, pero de miedos no suyos, sino de miedos de otros, porque es que recorría de boca en boca que la doña Teresa había tenido alguna revelación a propósito de este negocio. Y claro, esto de las revelaciones particulares, al año de la exhibición de poder autónomo de la Inquisición, que fueron aquellos autos de fe de 1559 y aquellos procesos, era para infundir miedos a cualquiera, dado el clima que se vivía y las identificaciones de tener revelaciones privadas con alumbrados, con luteranos y similares. Y es a propósito de este ambiente de represión, y en ese capítulo, y con esta ocasión de la fundación de San José de Ávila, en este momento concreto, cuando acuñó una de las descripciones más expresivas y afortunadas del lenguaje y de la cultura castellanos y que nos reflejan cómo eran aquellos tiempos, cómo se vivían. Iban a mí, dice, con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios. Es aquí donde lo dice, así que si van a buscar eso de tiempos recios, tan repetido, hay que ir a estos capítulos de la fundación de San José, que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. A mí, prosigue, me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este caso jamás yo temí, lo cual habla de su actitud ante la Inquisición. De todas formas, debió de ser de las escasas personas, si es que las hubo, que osara reír ante estas cosas del tribunal de la fe. Profesa, lo hizo en otras ocasiones, su determinación de morir 1000 muertes. Sabía bien de mí que en cosa de fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir 1000 muertes. Santa Teresa, a lo largo de sus escritos, muere 1000 muertes en bastantes ocasiones.
Era, de todas formas, esto de las 1000 muertes por cualquier ceremonia, una estrategia preventiva, un mecanismo de defensa, no cabe duda, porque otras veces la Inquisición la hizo llorar, o casi llorar. Como 2 años antes, cuando los autos de fe, los índices de libros prohibidos y las quemas de libros que eran tan suyos, cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho, porque a algunos me daba recreación leerlos, y yo no podía ya, por dejar los escritos en latín. Me dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Y de esta suerte doña Teresa pone en boca de Dios una de las finas y escasísimas críticas contra la política inquisitorial que se lanzaron desde el interior de la monarquía española, que tiene contenidos profundos, directos, indirectos, eso de que Dios diga: déjalos que prohíban libros, déjalos que quemen libros, que yo te doy libro vivo, deja que se... Bueno, eso, allá los inquisidores, ¿no? El proyecto inicial y la carta a su hermano en Indias. El apoyo del confesor, gracias al cambio de rector de la compañía, el decidido favor del prestigioso dominico Pedro Ibáñez, los ánimos de las visiones, en las que de nuevo San José tiene relevancia especial, animaron a doña Teresa, que se embarcó en la compra y en la adecuación de las casas para el monasterio mínimo. Todo ello, naturalmente, llevado con la mayor cautela. O sea, las casas las compraba don Juan de Ovalle, el cuñado. Breves, demás rescritos y documentos que se exigía traer de Roma los pedían doña Guiomar y su madre, doña Aldonza. O sea, la madre Teresa no, doña Teresa, su nombre, no aparece por ningún sitio, no constaba en esta fase de su proyecto y era necesario para asegurar el secreto imprescindible. La construcción de la casa iba adelante durante el año 1561, o sea, primeros planes 60, en el 61 ya se comienza la construcción de la casa, y el ideal de entonces, el iniciar un impulsor, como hemos dicho, era el del rigor. Para descubrir lo que quería doña Teresa en estos meses, disponemos de un documento excepcional que prueba que a veces el libro de la vida tiene que ser acompañado de la lectura de otros escritos. Por lo que se refiere a lo que quería en estos momentos críticos, es imprescindible el recurso a la carta que dirige a su hermano don Lorenzo de Cepeda en Indias. Es un testimonio que no está condicionado por idealizaciones posteriores, tanto más apreciable y explícito cuanto que se trata de confidencias privadas y personales cuando las obras ya de la casa iban avanzadas. Es la carta más antigua del actual epistolario teresiano, porque yo creo que lo primero que se suele poner es una orden de pago más que carta, y que exigiría una atención más detallada de la que aquí podemos brindar. También lo ha estudiado en algunas referencias fundamentales el padre Tomás. La lectura de los capítulos de la vida produce la impresión de que allí casi todo, el trayecto fundador de San José de Ávila es espiritual, que se desarrolla entre visiones, consejos de confesores, con espacios breves para las cuitas materiales. Pues bien, la carta que doña Teresa, en casa de doña Guiomar, escribe a su hermano el día anterior a la víspera del Año Nuevo, repito, a la víspera del Año Nuevo, o sea, el 23 de diciembre de 1561, transmite las preocupaciones materiales de la fundadora. Casi toda ella trata de problemas familiares de herencia, la carta de pleitos, del traslado de la ejecutoria que dicen no puede estar mejor, y de dineros, dineros y dineros. Habla también de dotes y de rentas para la casa en construcción y agradece a don Lorenzo la generosidad por tantos y tan oportunos dineros como le ha enviado a través de mercaderes honrados y hábiles, puesto que el primer convento de Santa Teresa debe casi toda su existencia, ya al margen de factores sobrenaturales que no constan en la historia, a la plata llegada de América, a la plata llegada de las Indias. Tan solo unas líneas se dedican en la carta al otro, a lo espiritual del proyecto, del que ha informado bien largo, más largo, a su hermano en carta anterior y, por desgracia, perdida. A pesar de lo breve, dice con claridad el objetivo de su obra, basada en un convento de pocas monjas, en la clausura, en la oración,
en la mortificación. Dice, un monasterio a donde ha de haber solas 15, sin poder crecer el número, con grandísimo encerramiento, así de nunca salir, como de no ver, si no han velo delante del rostro, fundadas en oración y mortificación. La pobreza radical y el problema de la renta. Es de sobra sabido cómo la Madre Teresa evolucionó en sus ideas, como venimos diciendo, la verdad es que es su fondo de estas palabras con las que les estoy machacando, que Santa Teresa no fue pétrea, que cambió, pero como estamos al principio y no va a dar tiempo a llegar a los cambios, pues vamos a ver. Y baste recordar sus cambios en algo tan cordial como el número de monjas, en los rigores de la abstinencia o en el hábito. Esto sucedería en el momento segundo de su obra, en el de la expansión de sus casas. No entramos en él. Pero es que antes, cuando pensaba solo en una casa y a los escasos meses de comenzada su construcción, el rigor al que aspiraba se vio enriquecido con un integrante fundamental y hasta entonces ausente en su proyecto, el vivir en pobreza radical, el mantenerse de limosna, es decir, sin renta fundacional, con lo cual garantizaba la liberación de esclavitudes, de fundadores caprichosos y onerosos al fin, y tenía yo aquí escrito, la Encarnación tenía experiencia de lo que suponían tales dependencias. La Fundación de Robles, de la que nos ha hablado don Nicolás, tomado de don Nicolás, naturalmente. Y por otra parte, el vivir de limosna y no de rentas, de esos, hablemos en términos actuales, capitales fijos que se convierten en propiedad del convento, que van rentando, los réditos van rentando y de eso se mantiene, el no vivir de esa renta y vivir de limosna es en lo que se empeña ahora la Madre Teresa. Pues bien, por una parte libraba de esas esclavitudes de fundadores caprichosos, y ella sabría bastante de fundadoras caprichosas también, pero por otra concedía privilegios y seguridades que no tenía la mayor parte de la sociedad entonces. Por ejemplo, privilegio que entonces disfrutaba un sector de la población numeroso, el de los pobres de solemnidad. Tenían más seguridad de los pobres de solemnidad, sobre todo en tiempos duros, en tiempos de crisis, que la mayor parte del resto de los vecinos. Y además, vamos a adelantar, la limosna provenía a fin de cuentas para ella de Dios, y Dios es mucho más seguro que estas rentas y que estos renteros. Es el Señor de las rentas y los renteros. El problema de la renta, repito, fue algo decisivo en los principios del proyecto de San José de Ávila. Se puede recurrir a esa monografía de José Antonio Álvarez Vázquez, muy expresiva para darnos cuenta de en qué consiste la economía y estas miras económicas de Santa Teresa. Yo me permito repetir que no todo era espiritual, ni mucho menos, y ella misma nos prueba que había mucho de economía, que había muchos factores que hay que tener en cuenta si queremos analizar o si queremos comprender el proyecto de Santa Teresa. Al día siguiente de haber escrito la carta a don Lorenzo, o sea, la noche de Navidad, cuando estaba más animada en el negocio de San José y contaba con dinero indiano para proseguir la obra, o iba a contar con él, no, ya lo contaba, que ya, como nos dice Padre Tomás, se lo había entregado el mercader. Recibió del provincial, bajo precepto de obediencia, la orden de que acudiese a Toledo a consolar a doña Luisa de la Cerda, aristócrata que acababa de enviudar, muy aristócrata. Cuando venía a morir a Ávila, un provincial, bueno, me callo, no califico, va y la manda que vaya Alba a ayudar a la princesa, a la duquesa joven a parir. Ni llegó ni nada, pero bueno, eso ya era distinto y a ella le sentó muy mal y le costó muchísimo, pero lo hizo, era obediente, no hay que darle vueltas. Había que acudir a consolar a doña Luisa de la Cerda. Es que era una función social nada rara y a la vez una fuente indirecta de ingresos para los monasterios, en concreto para el monasterio de la Encarnación, este consuelo de viudas afligidas. Y estas casas nobles se convertían en aquellas ocasiones en lugar de encuentro de consoladores, famosos espirituales por lo general, siempre espirituales. Los letrados no solían ser consoladores.
En el palacio de doña Luisa estuvo doña Teresa desde diciembre de 1561 hasta junio del año siguiente, o sea, hasta 3 meses, julio, agosto, hasta 2 meses antes prácticamente de San José. Por allí y por aquellos meses pasó la extrañísima y también carmelita granadina, carmelita María de Yepes, una rarísima historia. Venía de Roma con permiso para fundar conventos rigurosísimos. Y por allí pasó también Fray Pedro de Alcántara, por el palacio de doña Luisa de la Cerda en Toledo. María de Yepes, analfabeta, informó a doña Teresa de Ahumada, pero no te has dado cuenta de que en la regla primera ahí se habla de no tener propio, o sea, de no tener renta, de vivir en pobreza. Y la madre lo cuenta. También hay que ver en este entusiasmo por la pobreza, o tampoco hay que ver, mejor dicho, ninguna anacrónica opción preferencial por los pobres ausentes en los escritos de Santa Teresa. Sabemos que doña Teresa, al contrario de su padre, no tenía sensibilidad innata hacia el mundo variopinto de la pobreza social. Su pobreza y sus motivos eran otros. Eran más cristocéntricos, más cristológicos, más de acuerdo con el Señor de la renta, repito, y de los renteros. Más de acuerdo con aquella otra mirada a Cristo en la cruz tan pobre y desnudo. Suplicábale con lágrimas lo ordenase de manera que yo me viese pobre como el Cristo. Nada de anacronismos, de preocupaciones por los pobres sociales. Espirituales, letrados, hablas de Dios. El entusiasmo ante el descubrimiento toledano de la pobreza regular y su enemiga las rentas originó un debate singular en aquellos meses. Inmediatamente antes del comienzo de la vida descalza de San José, e iba muy de acuerdo con el carácter de doña Teresa, que dice, 35.3, en todo tomaba tantos pareceres, hasta que saltaba el coincidente con el que ella tenía. En esta ocasión, como en alguna otra, el duelo se libró entre letrados y espirituales, y la discusión demuestra, si ello fuere necesario, que esa imagen de Santa Teresa encandilada por los letrados tiene que ser muy matizada. Repito, los hacía caso cuando la convenía. Desde el punto de vista histórico, la inteligencia tiene mucho valor, no solo otras cosas. No hacía, dice, sino disputar con los letrados, que exponían los inconvenientes de fundar sin renta, de fundar con inseguridad. Uno de ellos, presumiblemente el padre Pedro Ibáñez, contestó a la consulta de doña Teresa nada menos, dice ella, que con 2 pliegos de contradicción y teología para que no lo hiciese, y así me lo decía, que lo había estudiado mucho. Le escribió ella, y es otra carta perdida, que para ir contra la pobreza no quería aprovecharme de teología, ni con sus letras, en su caso, me hiciese merced. Su respuesta al letrado era el eco del parecer espiritual y del espiritual por excelencia para ella, que era el santo Fray Pedro de Alcántara, bien amador de la pobreza, y que tantos años la había tenido, y que sabía bien la riqueza que en ella estaba. Doña Teresa se las arregló, como les he dicho, para que acudiese al palacio de doña Luisa de la Cerda, y por fortuna se ha conservado el parecer, mejor dicho, la convicción, porque los espirituales desde su juicio no emitían pareceres, emitían convicciones. Del reformador que tanto influyó en esta fase franciscana de San José de Ávila. Es una respuesta airada, una respuesta que indica la tensión entre letrados y espirituales en una auténtica guerra. La carta está escrita en Ávila, 14 de abril de 1562, y dirigida a la muy magnífica y religiosísima señora doña Teresa de Ahumada, que Nuestra Señora haga santa. Su transcripción parcial revela el profundo menosprecio de algunos espirituales hacia los letrados, así como la autosuficiencia, la convicción de ser ellos los espirituales, los perfectos. Indudablemente lo eran, por lo menos mucho más que los letrados. Revela también tonos cristocéntricos presentes en la Madre Teresa. Vamos a ver algo del texto de esta carta que, por fortuna, se ha conservado, lo que decía Fray Pedro, el santo Fray Pedro venerado, a doña Teresa de Ahumada en este trance de admitir renta o no admitir renta y de a quién se le ocurre haberlo consultado con los letrados. El Espíritu Santo hincha el alma de vuestra merced. Una suya vi que me enseñó el señor Gonzalo de Aranda, y cierto que me espanté
que vuestra merced ponía en parecer de letrados lo que no es de su facultad. Porque si fuera cosa de pleitos o casos de conciencia, bien era tomar parecer de juristas y teólogos, mas en la perfección de la vida no se ha de tratar sino con los que la viven, porque no tienen ordinariamente más conciencia ni buen sentimiento de cuanto bien obra. Y los consejos evangélicos no hay que tomar parecer, y será bien seguirlos o no. Si vuestra merced quiere seguir el consejo de Jesucristo de mayor perfección en materias de pobreza, sígalo, porque no se dio más a hombres que a mujeres, que repetirá ella en otros lugares. Y él hará que le vaya muy bien, como ha ido a todos los que le han seguido. Y si quiere tomar consejo de letrado sin espíritu, busque harta renta, a ver si le valen ellos y ella, más que el carecer de ella por seguir los consejos de Cristo, y así sigue, en estos tonos. Bien, ateniéndose al itinerario de seguido en sus proyectos, en sus convicciones, después de su idea propia, después de tener una idea la Madre Teresa, después del respaldo de los espirituales en este caso, llega la confirmación divina por las hablas, visiones y hablas. Esto es algo que es estupendo en el lenguaje teresiano. Hablas que la afianzaban en su decisión. Y así sucedió primero en un arrobamiento. Me dijo el Señor que en ninguna manera dejase de hacerlo pobre, que esta era la voluntad de su Padre y suya, que Él me ayudaría. Otra vez me dijo que en la renta estaba la confusión y otras cosas en loor de la pobreza, y asegurándome que a quien le servía no le faltaba lo necesario para vivir. Y después, cuando se le proponía la renta como condición para fundar en Ávila, me dio también la rigurosa reprensión del ya glorioso Fray Pedro de Alcántara, que en ninguna manera tomase renta y que por qué no quería tomar su consejo, y desapareció luego. Digo yo, ingenuo, veremos más tarde los motivos de la ciudad para oponerse, pero me da a mí que aunque el moderador no me avisaba, van quedando pocos minutos. Poco, ¿verdad? Pues vamos a ver. A 10, vale. Y los letrados se tuvieron que oponer a esto, pero no vamos a ello, sino adelantando algunas cosas. Ven la ilusión de la Madre Teresa por la renta, el empeño por la renta, cómo espirituales, con visión, hablas divinas le imponen el no fundar con renta, o sea, el fundar sin renta, el fundar fiándose de Dios, el fundar solo conventos de limosna. Pues en la segunda fundación de Medina del Campo, 67, no hay problema, es rica, es un centro financiero de intercambio, el más activo, pero ya de capitalismo, ya no solo primitivo, sino muy avanzado. Pero la tercera fundación fue la de Malagón, y ahí ya lo adelanto. Ahí hizo caso de los letrados. Malagón, una villa de unos 600 habitantes, cuyas limosnas inseguras, ahí va eso, ella no quería fundar en conventos, en lugares pobres, que no tenía ni en pequeños. Con limosnas inseguras, que no garantizaban la supervivencia de las monjas, no tuvo inconveniente en fundar con renta. Además con renta muy buena, que la madre ajustó con todo detalle, puesto que la fundadora era doña Luisa de la Cerda, la gran amiga con la que tenía la Madre Teresa ya mucha confianza y a la que sometía también a sus pareceres y a sus exigencias. Yo no le quería admitir el convento de Malagón de ninguna manera, por ser lugar tan pequeño, que forzado había de tener renta para poderse mantener, de lo que yo estaba muy enemiga. Tratado con letrados y confesor, me dijeron que hacía mal, que pues el Santo Concilio daba licencia de tenerla, que no se había de dejar de hacer un monasterio a donde se podía tanto el Señor servir, no dejarle, por mi opinión. O sea, que no tenía. Lo que pasa es que la opinión de ella ahora ya había cambiado. Ahora hace caso a los letrados. Si aludimos a este hecho posterior a San José de Ávila, lo hacemos para constatar cómo la Madre Teresa, ya desde San José de Ávila, no era inamovible, no era roqueña, sino que evolucionaba. Cambiaba incluso de convicciones para ella tan dileitas como era esta de la renta, para subordinarla a la finalidad sustancial y eclesial de sus conventos. 3 años más tarde, para fundar en Alba de Tormes, villa con problemas parejos a los de Malagón, pero peor, porque era tan pobre, Alba de Tormes o la fundadora
doña Teresa Laid, que no pudo ni ella misma, tuvo que ser un hermano suyo beneficiado de un pueblo el que financiase la fundación de Alba de Tormes. Era beneficiado Pedro Aponte, beneficiado de Gajates, un pueblo que está cerca de Alba de Tormes, que es el mío. Un poco exagerado. Bueno, pues en Alba de Tormes, allí ya me dio el padre Báñez, Domingo Báñez, gran letrado, ¿no? Y le dijo que pues el concilio daba licencia para tener renta, que no sería bien dejase de hacer un monasterio por eso, que yo no lo entendía, que ninguna cosa hacía para ser las monjas pobres y muy perfectas, etcétera, etcétera. O sea que va cambiando y hace caso unos y otros. No digamos nada ya en el propio San José de Ávila, adelanto hechos. En 1580, ante la expectativa de una herencia que resultó no ser tan fructífera, en 1580 ya dice el libro de lecciones: con justa y urgente causa y santa intención, determinó nuestra Santa Madre Teresa de Jesús de admitir la renta que el Señor diere según el decreto del Santo Concilio Tridentino. Y ya al final de su vida, ya sabemos todos, cuando andaban con las constituciones, como escribe a Gracián, que quite todo lo que aluda a la renta, porque lo que hablare en las constituciones de esto, porque quien las viere no parezca que se han relajado tan presto, o que diga al padre comisario que pues el concilio da licencia, la tengan, que ya no aluda para nada a las rentas. Ha sido una evolución, iba a decir, casi radical. Cualquier rincón para 13 pobrecitas. La casa fue adelante en la construcción, en la edificación. Estaba fuera doña Guiomar de Ulloa, su provincia de Toro. Doña Teresa estaba con doña Luisa de la Cerda. El padre Ibáñez en un retiro fecundo, lejos también, hacia el norte, de forma que allí solo estaba Juan de Ovalle. Creyó acabada ya su misión el cuñado Juan de Ovalle y comunicó a su cuñada, a doña Teresa de Ahumada, en el palacio de doña Luisa de la Cerda, y que estaba ya de camino, que había llegado el momento de retornar él a su casa de Alba de Tormes. Pero era una decisión no compartida por su cuñada, dice, porque faltaba mucho para acabar, para que tuviese forma de monasterio. Y en estas andaban cuando cayó enfermo. Juan de Ovalle, se necesitaba su presencia allí, cayó enfermo. Y doña Teresa, que acababa de venir, casi de camino, de Toledo, obtuvo permiso para cuidarlo en su casa, es decir, en la casa destinada a convento. Y la curación llegó cuando la enfermedad estratégica ya no fue necesaria. Fue cosa para espantar, no es asombro, es espanto lo de Santa Teresa siempre, para espantar que no estuvo más malo de lo que fue menester para el negocio, y en siendo menester tuviese salud para que yo me desocupase y él dejase desembarazada la casa, se la dio luego el Señor, que él estaba maravillado. Cualquiera no se maravilla. Bien, el espacio físico, más importaba, sí, el espacio, más que el espacio físico, como dice el padre Rivera en su vida, importaban más las otras piedras, la otra construcción, que eran las piedras vivas, que fuesen cimiento conveniente al edificio espiritual que pretendía levantar, dice Rivera. Insiste en la falta de dote, su pobreza y desamparo, exagerando no hay duda, puesto que algo aportaron y estaban relacionadas con benefactores del convento, o sea que llevaron algo, aquellas 4 primeras candidatas todavía, postulantes, que después ya... Y fueron doña Antonia de Henao, Antonia del Espíritu Santo, recomendada por Fray Pedro de Alcántara. Digo deliberadamente sus nombres hoy y en esta tarde. La criada de doña Guiomar de Ulloa, María de Paz, María de la Cruz. Con Gaspar Daza, que poco, aunque ella creía que le debía mucho, debió la Madre Teresa a Gaspar Daza. Úrsula de los Santos. María de Ávila, era María de San José, era hermana del que sería capellán y colaborador entregado y cronista de la Madre Teresa, Julián de Ávila, no Juan de Ávila, Julián de Ávila. Y con estas conventuales, en este espacio, con bases jurisdiccionales raras, todavía no claras, echó a andar el monasterio de San José. Con su recuerdo, la Madre Teresa se encargaría de levantar el acta del acontecimiento y de asentarla
en el libro de la vida 36, 5, 6. Lo leo además con complacencia en esta tarde. Pues todo concertado, fue el Señor servido que, día de San Bartolomé, tomaron hábito algunas, y se puso el Santísimo Sacramento, y con toda autoridad y fuerza quedó hecho nuestro monasterio del glorioso Padre nuestro San José, año de 1562. Estuve yo a darles el hábito y otras 2 monjas de nuestra casa misma que acertaron a estar fuera. Pues fue para mí como estar en una gloria ver poner el Santísimo Sacramento y que se remediaran 4 huérfanas pobres, porque no se tomaban con dote, y grandes siervas de Dios, que esto se pretendió al principio, que entrasen personas que con su ejemplo fuesen fundamento para que se pudiese el intento que llevábamos de mucha perfección y oración efectuar. Y hecha una obra que tenía entendido era para servicio del Señor y honra del hábito y de su gloriosa Madre, que estas eran mis ansias. Y también me dio gran contento el haber hecho lo que tanto el Señor me había mandado, y otra iglesia más en este lugar de mi Padre glorioso San José que no la había. Así que estuve con tan gran contento que estaba como fuera de mí con grande oración. Y en otras fuentes, la misma Madre Teresa en otros lugares, completan este acta escueta de la Fundación de San José, pero levantada por una escribana excepcional, y nos hablan en aquellos pleitos de después que a la mañana siguiente ya vieron que se había puesto una campana y que habían puesto el Santísimo con nocturnidad. Dijo y celebró primera misa en este convento el maestro Gaspar Daza, racionero de la Santa Iglesia de Ávila. Bueno, muchas cosas. Después todos hemos oído hablar ya de la batalla, las batallas que siguieron, una batalla interior, la peor de todas para ella, en que habla uno de los más recios ratos que ha pasado en mi vida, los escrúpulos que le vinieron de haber fundado San José, la de Ávila, por un motivo muy sencillo, fundamental, por la pobreza. Hemos visto muchos conventos a los que había que alimentar pobres, un convento más, por eso la batalla para que eliminase la renta, para que viviese con alguien que lo fundase. Y ese pleito es muy explícito, ha sido estudiado. Eduardo Ruiz de Ayúcar tiene bastante documentación acerca de ello. Y por allí pasaron muchos declarando. Nos ha hablado también Serafín de quienes pasaron, entre ellos Gaspar Daza. Gaspar Daza, el que había celebrado, se batió, ella, doña Teresa creía que se había batido por ella. Miren lo que dicen las actas. Respondió que él no tenía que ver en aquello, porque él había puesto el Santísimo por orden del obispo. Vaya defensor. Fue el que la mandó, entre otros, que diera higas aquí en la Encarnación al demonio. No entendía ni idea de la vida espiritual, pero bueno. Conclusión, pues bueno, la conclusión es que la Madre Teresa fue cambiando, que se fue adaptando, que siempre estuvo atenta a las necesidades de la Iglesia, incluso también a las urgencias, a las necesidades sociales que entonces venían a ser lo mismo. Que pensaba solo en una casa de experiencia, una filial de la Encarnación, que fue la Encarnación la que alimentó al poco tiempo las 4 que con ella fueron ya allí para formarlas, como nos dicen expresamente, y que la Encarnación seguiría nutriendo esta necesidad primera y primaria de personas, de monjas, para las futuras fundaciones. Pero claro, esto de la expansión, esto de salir ya de San José, ya es otro capítulo que se explica porque tanta clausura en San José en los primeros tiempos no quiere decir incomunicación. Allí llegaban muchas noticias de la cristiandad, de todo, allí llegaban, cómo no, gentes como Fray Alonso Maldonado, los que iban por locutorios de monjas, pidiendo que se fuese a las Indias, pero ellos estando casi siempre en la corte. Es decir, que estaba perfectamente informada. Esto es ya de otros libros, no de la vida. Muchas gracias.